Muchos piensan que lo mejor es exponerlo al estímulo que le produce esta crisis. ¿Qué crees tú? Mira, la fobia, como lo venimos hablando, es un trastorno, ¿no? No estamos hablando de un miedo leve, que de pronto, bueno, tenemos la idea de que hay que superar los miedos, de que hay que hacer las cosas incluso a pesar del miedo. Sí. Eso es cierto cuando no hablamos de un trastorno de ansiedad como el que representa la fobia. Entonces, al hablar de un trastorno ya psicológico, psiquiátrico, propiamente dicho, es importante que sepamos que hay maneras de hacer las cosas. Si bien parte del tratamiento que se recomienda para poder superar o poder manejar una fobia es la exposición a ese estímulo, hay maneras de hacerlo, tiene que ser de una forma supervisada por un especialista que sepa cómo manejar el proceso. Primero es una imaginación incluso que pudiera ser sin el estímulo real allí, sino una imaginación, una sensibilización a nivel de imaginación, ¿no? Guiada, y después poco a poco ir exponiendo a la persona al estímulo de manera gradual, de manera progresiva, sin exponerlo realmente a un malestar severo e importante, porque eso lo que genera al final es más rechazo al proceso y al final muy probablemente esa sea una fobia difícil de revertir si la manera de ayudarlo a superar ese miedo irracional fue tan aversiva. O sea, es importante que sepamos que tiene que hacerse de manera progresiva, de manera planificada y siempre de la mano de un profesional, porque al final lo que podemos hacer si no lo hacemos de esa forma es un daño mayor o acrecentar esta fobia que ya genera el suficiente malestar. Hablemos entonces sobre el tratamiento ante la fobia. Ya dijiste que, bueno, una de las cosas que ustedes practican es sí exponer a la persona ante el estímulo, pero de forma controlada y progresiva. Así es. ¿Qué más? ¿Hay fobias que necesitan medicación? En muchas ocasiones puede ser necesario el uso de algún tipo de fármacos, sobre todo de ansiolíticos. No es la norma, no es lo que generalmente se va a hacer, pero cuando el malestar es muy intenso o cuando ya es una fobia quizás de larga data, cuando ya la persona necesita a lo mejor un apoyo adicional porque el trabajo de alguna manera psicoterapéutico que hay que hacer no puede hacerse por la activación fisiológica que hay, pues sí pudiera complementarse, por supuesto, con apoyo de un médico capacitado, un apoyo farmacológico, ¿no? Sin embargo, los tratamientos, digamos, de librito que se piensan para el tratamiento de una fobia es la desensibilización sistemática, el exponer poco a poco a ese estímulo, la terapia cognitiva, que es todo lo que tiene que ver con cambiar el significado de los pensamientos que la persona produce hacia ese estímulo. Todo lo que hablábamos de la parte cognitiva, lo que yo pienso de ese estímulo, no el estímulo en sí, sino el significado que yo le doy, el peligro que significa para mí, lo que puede generar ese estímulo a futuro, todo lo que uno empieza a pensar a raíz de eso y de lo que puede ocurrir, lo que uno empieza a anticipar, es lo que también hay que ir modificando en ese paciente en particular. Es un proceso que toma tiempo, que consta de etapas. Cambiar el chip con el que uno piensa y como uno percibe la vida normalmente no es tarea sencilla, pero es fundamental estas dos, digamos, herramientas básicas, la exposición al estímulo, ya sea imaginario o real, y el cambio de pensamiento, este cambio de chip, esta reestructuración cognitiva, para yo realmente poder entender de forma racional que ese estímulo no está atentando en ese momento contra mi vida. ¿Estos trastornos de ansiedad se curan o se controlan? Mira, uno puede llegar realmente a superar una fobia. Probablemente no va a ser el estímulo que tú más disfrutes en tu vida, no tiene por qué serlo, pero lo importante al tratar una fobia es que este estímulo no sea algo que genere disfuncionalidad, ¿sí? Por poner un ejemplo cualquiera, hay mucha gente que le tiene miedo a los aviones y hay personas que por su trabajo, por ejemplo, necesitan poder viajar, o porque la vida de hoy eso es lo que nos facilita desarrollarnos y desenvolvernos, ¿no? Entonces, que una persona no pueda bajo ninguna circunstancia montarse en un avión o tenga ataques de pánico severos cuando ya se montó en el avión y realmente incluso puede generar efectos físicos importantes, allí sabemos que tenemos que poder hacer algo y tenemos que poder modificarlo. A lo mejor la persona no va a desarrollar un amor por los aviones y por el vuelo, pero se puede controlar. Pero va a poder hacerlo como una parte normal de la vida y va a poder transitar eso con normalidad. Entonces existen fobias que pueden causar discapacidad, porque si tu trabajo amerita
ciertas cosas como el avión o por ejemplo la agorafobia, Así miedos a es. espacios abiertos, Así ¿cómo trabajo si no puedo estar allí? Es que una persona con agorafobia, que precisamente no puede estar en espacios abiertos, no puede salir de casa, no puede estar en lugares concurridos con personas, tiene muchísimas dificultades para trabajar, para socializar, para hacer su vida, incluso para atender hasta sus propios hábitos y necesidades básicas. Hacemos una nueva pausa, Rosa, estamos conversando sobre fobias. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos.